Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El día de hoy nuevamente volvemos a las grabaciones por la noche. Tengo pensado seguir haciéndolo los lunes. He recibido mucho apoyo, muchos likes, muchas visualizaciones por parte de ustedes. Estoy inmensamente agradecido y sinceramente quiero ya dejar organizado por completo la manera en la que se van a seguir compartiendo los podcasts de ahora en adelante. Los días domingo van a tener lo que sería un podcast bastante trabajado, ya sea de historias, de relatos o directamente de situaciones o de temas a hablar que espero que les guste mucho. Adicional a eso también quería informarles que definitivamente los lunes van a ser noches de relatos, noches de terror, va a ser un podcast un poquito más corto. El jueves también voy a tirar un episodio, un capítulo muy bueno, muy trabajado que también se va a complementar o en ocasiones va a ser casi que de temática similar igual a la del domingo. Y ya pues seguiré durante la semana, independientemente del día, compartiendo reels de historias, de relatos y pues espero que ustedes puedan disfrutar este nuevo formato, seguir dando like, apoyando este proyecto. Créanme que estoy muy feliz, he encontrado mucho apoyo. Ya somos casi 33 suscriptores a día de hoy, que en este momento, lunes 22 de junio, y realmente en pocos días hemos tenido lo que sería un gran apoyo, la verdad. Estoy muy orgulloso, estoy muy contento, espero seguir trayéndole más historias, más relatos y nada, espero que puedan seguir disfrutando de este podcast tanto como lo disfruto yo grabarlo para ustedes. Entonces, no siendo más, sin tanto preámbulo, recuerden nuestras redes sociales, lo que te mira en la oscuridad, @gmail.com, ese es el correo donde pueden hacernos llegar sus historias. Por el contrario, tenemos una página de Instagram con el mismo nombre, Lo que te mira en la oscuridad. En nuestra página de Facebook también, Lo que te mira en la oscuridad. Y pues también recuerden que ese podcast está también en Spotify disponible para que ustedes lo puedan disfrutar. No siendo más, mi nombre es Julián Quintana, soy el host de este podcast, Lo que te mira en la oscuridad. Y espero que me sigan apoyando, que se sigan suscribiendo y nada, muchas gracias de antemano por todo su apoyo. Muchas bendiciones y empecemos estos relatos del día de hoy. Esta historia me la mandó una persona desde los Estados Unidos de Norteamérica. Allí, como verán, tanto en Colombia como en México, como en Estados Unidos y en muchas otras partes de la región me hacen llegar sus historias. Esta historia es de una persona, me imagino yo que es de México, no me quiso decir exactamente, solo me dijo que esto le ocurrió cuando era adolescente. El título de la historia se llama La puerta que se abría sola. Y pues me relata pues que su padre viaja a Estados Unidos de Norteamérica. Ellos se quedan pues en su país de origen, nuevamente reitero, no sé cuál es, yo deduzco que es México, sin embargo, puede ser cualquier otro país. Esta persona me dice que el papá una vez los papeles los arregla y pues ellos ya deciden hacer la reunificación familiar, viajan a reunirse con él y pues comienzan su nueva vida en los Estados Unidos. Él dice que obviamente el choque al llegar era brutal, era todo completamente diferente, la escuela, los amigos, las costumbres, y pues él dice que precisamente en la escuela es donde él conoce un amigo que es originario de Guadalajara. Por eso les digo que es muy posible que esta persona que nos manda la historia pueda ser también oriundo de México. Él dice que él se llevaba bastante bien con su amigo. Adicional a ese amigo que él conoce que es de Guadalajara, hace un grupo adicional de otros amigos. Y pues en ese entonces eran los tiempos del Play 2, para los que tuvieron la consola PlayStation 2 o los que tuvieron la oportunidad de jugarla. Yo tuve la oportunidad, para mí ha sido de las mejores consolas que se han creado en el mercado y que se han vendido, obviamente es espectacular para la época en la que salió, sin lugar a dudas, lo mejor de lo mejor. Y bueno, él dice que pues ellos pasaban la tarde normalmente jugando videojuegos, tomando refresquito, gaseosita, Coca-Colita y pues compitiendo en la consolita para ver quién era mejor en los juegos que habían disponibles. Él dice que el amigo que él tenía, pues esa persona de Guadalajara, dice que lo llamaba mucho la atención el hecho de que era bastante raro. Él dice que desde que lo conocieron, él contaba cosas que le sucedían en su casa donde él vivía, que eran completamente extrañas. Al principio pues no se le prestó mucha atención porque pues eran jóvenes y ese tipo de historias y de sucesos cuando escapan realmente de la lógica, no es que uno tienda a prestarle mucha atención. Y pues pensaba muchas veces que esa persona pues
como eran muchachitos, estaba exagerando, estaba simplemente llamando la atención o que intentaba asustarlos. La familia pues había mudado recientemente a la casa pues en donde sucedían los hechos y él insistía en un principio que desde que habían llegado les pasaban situaciones que eran difíciles de explicar. Un día los invita a jugar a la casa, varios amigos habían sido invitados, pero por alguna razón solamente los dos fueron los que se encontraron. Él llegó por la tarde, la casa estaba tranquila, todo estaba normal, no había nada más, solamente su amigo de Guadalajara y el que nos manda la historia. Ellos dos solamente estaban en la casa, estaban jugando en la habitación como siempre en la consola, en el Play 2, y pues iban turnando los controles mientras iban jugando, iban hablando de la escuela, iban cotorreando, y pues cualquier bobada que se les ocurría, iban hablando normal. El ambiente estaba completamente normal. Él me dice que ellos vivían en California, por ende para esa época en California estaba haciendo mucho calor y que el cuarto donde ellos estaban tenía aire acondicionado. Entonces el aire acondicionado era lo único que estaba encendido pues, debido al calor que estaba haciendo, pero las ventanas obviamente estaban cerradas debido a que tenían que conservar lo que sería el espacio pues cerrado para que el aire pues en este caso circulara y no se perdiera y pues no se dañara pues el aparato del aire acondicionado. Ellos estaban ahí jugando normal, estaban cotorreando, todo bien, y de un momento a otro, plan, un golpe seco. La puerta de la habitación se cerró con una fuerza brutal. Los dos se sobresaltaron, se asustaron, y la persona que nos manda la historia nos dice que lo primero que pensó fue que pues alguien había llegado a la casa. De pronto alguno de los papás, alguno de los hermanos, pero también inmediatamente recordó que pues no había nadie más en la casa, que los dos estaban completamente solos. Antes de que él pudiera decir algo, la puerta otra vez comenzó a moverse. Primero se abrió, luego se cerró, después volvió a abrirse y volvió a cerrarse una y otra vez con fuerza. No eran movimientos suaves, parecía que algo la estuviera empujando desde el otro lado y pues era como si un viento invisible, algo en sí la estuviera golpeando. La puerta se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, una y otra vez, y ya ellos empezaron a asustar. Especialmente la persona que nos escribe se empezó a asustar. Él voltea a ver a su amigo. El amigo pues le dijo algo y lo puso más nervioso. Le dijo que no mirara la puerta, que la ignorara. Y dice que el amigo lo dijo pues como en un tono como que ya eso ya es normal para él, ya lo había vivido antes. Y pues el amigo ya sabía exactamente lo que estaba pasando. Y pues la persona pues dice que no podía dejar de observar la puerta se seguía moviendo sola y él dice que por muy fuerte que estuviese, que el aire acondicionado estuviera encendido, no había manera para que la puerta se moviera de la manera en la que lo estaba haciendo. O sea, él me dice que incluso la puerta era una puerta maciza, era una puerta pesada, o sea, no era cualquier puerta, no había manera de que ese aire pudiera hacer ese efecto. Pero obviamente como el espacio estaba cerrado por el aire, precisamente las ventanas cerradas, no habían corrientes de aires externas y pues no existía ninguna explicación lógica en ese momento. Él dice que no recuerda cuánto tiempo fue que duró la puerta abriendo y cerrándose, pero dice que fueron minutos y que de un momento a otro recuerda que la puerta se detuvo, ¿cierto? La puerta incluso vuelve y queda abierta como estaba abierta anteriormente. El silencio regresa, se deja de golpetear la puerta, todo en orden, haga de cuenta, aquí no pasó nada. Y ellos que quedaron como que, ay, gonorrea, ¿y eso qué es? Pero el amigo lo tranquilizó, siguieron jugando, o bueno, intentaron hacerlo. Pero ya el ambiente obviamente ya era diferente, todo había cambiado. La tranquilidad obviamente se había disipado. Y lo más extraño es que él siguió visitando la casa muchas veces después y jamás volvió a presenciar algo parecido. Eso fue lo más extraño que él me relata. Él dice que por más que él intentó otra vez volver, ¿cierto?, a tratar de experimentar eso en la casa, él dice que no le volvió a pasar nada más extraño, ni siquiera la puerta otra vez volvió a hacer ese tipo de acto. Y eso fue lo que lo dejó a él desconsolado, ¿cierto?, inquieto. Él dice pues que con el tiempo el amigo le relataba que seguían ocurriendo cosas extrañas, ruidos, sensaciones, objetos que se movían, se caían, que estaban en un lugar y luego aparecían en otro. Y dice que pues para el año 2008 con la crisis en los Estados Unidos, el amigo pues la familia del amigo perdió la casa y pues que no se sabe esa casa qué fue lo que le pasó, que en dónde fue a parar, dónde terminó, quién siguió viviendo ahí, pero él dice que él intentaba mirar a ver si de pronto había alguien que estuviera manipulando la puerta y definitivamente no había nada. Y dice que efectivamente no supo qué fue lo que sucedió, no tiene una explicación relacionada.
Él dice que eso fue lo más raro que en algún momento llegó a presenciar. No volvió a presenciar nada más ni en esa casa ni en ninguna otra. Y pues esa es la historia que nos manda esa persona. Quiero agradecerle de antemano por confiar en este podcast para compartir la historia. Realmente es una historia bastante fuerte si tenemos en cuenta que, primero, pues muy escépticos, cuando el amigo les informó lo que les estaba sucediendo a él y a su familia en la casa, simplemente no le prestaron atención, no le importó y lo experimentan en carne propia, y cuando él después regresa a la casa nuevamente para ver si puede vivir otro suceso, no vuelve a pasar absolutamente nada. Y yo les dejo esa pregunta a ustedes: ¿qué creen que pudo haber sido? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Qué creen que sucedió? ¿Realmente fue un poltergeist? ¿Realmente la casa tenía algo? ¿O ustedes qué creen que pudo haber sucedido? Y nada, esa es la primera historia con la que empezamos fuerte ese podcast el día de hoy. Y vamos a lo que sería la siguiente historia. La siguiente historia también tiene un título, dice literal tal cual: me movieron la hamaca. Y dice esta persona que, para darnos contexto, la zona donde él estaba viviendo es una zona que quedaba cerca a un cementerio y que quedaba como en una especie de cerro, ¿cierto? La casa estaba arriba como en un cerro, pero pues que ellos vivían cerca a lo que era un cementerio. Dadas las circunstancias pues de vivir cerca de un cementerio, el lugar pues donde ellos vivían, el barrio por así decirlo, era muy poco habitado y pues rara vez se escuchaban sonidos en las noches y en las mañanas igualmente. Dice que era muy recurrente que la energía eléctrica se fuera, ¿cierto? Que se quedaran sin luz y que cuando ya estaba haciendo, no, pues cuando ya la noche estaba cayendo, el calor era insoportable. Dice textualmente: estaba haciendo un chingo de calor. Ese chingo, esa palabra, yo siento que también proviene de México. Sigamos con la historia. Dice: en mi casa existen dos patios, uno grande y uno pequeño, que tienen una puerta sin candado, es decir, nadie puede entrar ahí si no está dentro de la casa. O sea, hay uno de los patios que, para usted acceder a él, usted sí o sí tiene que estar dentro de la propiedad. Si no, de alguna otra manera, usted no hay manera que usted pueda estar en ese lugar. Dice que ya se estaba preparando para dormir en la hamaca y de la nada escuchó al papá que estaba llamándolo para decirle algo. Cuando él llega directo, le dijo pues que tuviera cuidado, que porque le podían pues mover la hamaca en la noche. Al principio él no entendió a qué se refería el papá, pero pues ya que el papá le quería advertir algo, él pensó que de pronto era porque el viento o por alguna razón, ¿cierto? Él iba a costar dormir. Eh, Él dice que el papá le negó pues lo que él le estaba diciendo y le contó una historia que el papá vivió cuando era joven y que a él le hubiese encantado tomársela en serio. Él le dijo: en Yucatán tenían una tradición de dormir en hamacas. Donde yo me quedaba no era la excepción. Una de esas noches soñé que me estaban levantando de la hamaca para poder ver el cielo. Después sentí que alguien me movió muy brusco y y me levantó algo. Bueno, él se levantó algo desubicado por el movimiento. Creo que ya era el último día que tendría que estar en Yucatán, así que él se levantó, preparó sus cosas. En el camino sentí algo extraño. Sentía eh, que alguien lo movía. Y pues el dueño de la casa, que pues, en donde él estaba rentado, él dice que se quedó algo confundido hasta que le contó algo que pues lo hizo dudar de si realmente fue real lo que él vivió o no. Dijo que afuera de la casa, y la persona pues mientras hablaba estaba con la mirada perdida, dice que lo saludó, pero que él no respondió y él se quedó bastante extrañado porque pues él no se comportaba así. Así que al ser el dueño de la casa, él entró por una de las puertas para levantarlo. Entonces, pongamos en contexto. El dueño de la casa va a hablar con la persona pues que es el papá del que nos manda la historia. Dice que en cierto día él lo vio afuera de la casa y que tenía la mirada perdida, o sea, estaba desorientado, quizá podía seguir dormido, de pronto estaba todavía dormido, ¿cierto? Y que el dueño de la casa, obviamente como la persona, pues el papá de esa persona era un inquilino, él lo saludó. Pero lo raro fue que esa persona no le devolvió el saludo. Así que lo que hizo el dueño de la casa fue que él entró por la ventana
y que lo vio acostado en la hamaca y lo levantó. Después de eso, pues obviamente al papá de esa persona le da mucho miedo quedarse a dormir en ese lugar, en esa casa. La persona que nos escribe dice que él no cree en nada de esto, pero pues que ese día al ser de noche, pues todo estaba obviamente oscuro y que sí le dio, que sí le dio, pues sí sintió temor, sí se empezó como a replantear la idea de si se iba a dormir allá afuera en la hamaca. Pero pues él dice que él sí o sí quería dormir allá afuera porque pues el calor era tan que prefería quedarse dormido allá a la intemperie en la hamaca para tener lo que sería un poquito de aire y no aguantarse el calor mucho más adentro de la casa, ¿cierto? Él dice que él se durmió demasiado rápido y que empezó a tener sueños lúcidos. Algo que él siempre tiene, así que no le pareció raro, ¿cierto? Él soñó que estaba en su casa, pero todo estaba oscuro. Dice que a los minutos sintió como se movió el lugar en donde él estaba dormido súper brusco. Por reacción revisó la hora porque creyó que de pronto la mamá lo estaba levantando ya para irse para la escuela, pero vio que eran las 2 de la mañana y él se quedó viendo hacia el patio que él ya había mencionado que pues para entrar ahí usted tiene que estar dentro de la casa, de otra manera no es posible. Dice que él no sabe cuánto tiempo se quedó viendo hacia el patio, eh, tampoco sabe la razón por la que se quedó mirando precisamente hacia ese lugar, pero él dice que se empezó a sentir mareado. Después escuchó un sonido de pasos por el pasillo, se asomó por un huequito de la hamaca, ¿cierto? Y él dice que él no sabe si fue un fantasma o qué era, pero él dice que lo que él vio en ese momento en el pasillo era una persona. Al principio él pensó que era el papá debido a la contextura, a la complexión, en la altura, pero después se dio cuenta que esa persona que no tenía shorts, o sea que eh, la cosa pues como tal no caminaba, arrastraba los pies, mas no los movía. Entonces aquí esa persona se puso súper nerviosa. eh, Pensó que en un principio no pensó como tal en un espanto, más bien pensó en que alguien se había metido a la casa. Al principio pues pensó como irse como a detener, a forcejear esta cosa, pero no sabía si podía ganarle, porque cuando él la veía la silueta, la persona era una persona que, que era bastante grande, una contextura mucho más grande, más fuerte que la de él, y pues se dio cuenta que las piernas no le reaccionaban, y que él intentaba hablar y no podía hacerlo. Y se dio cuenta pues que no era un ladrón o que era una simple persona, porque cuando esa persona dobla hacia la cocina, él se asomó de reojo y no sé si fue uno de los gatos o si era alguien de la familia haciéndole una broma, pero dice que había como un ojo también que él alcanza a observar de reojo que lo estaba mirando, que lo estaba mirando, que lo estaba mirando. Y él sentía que ese trayecto, ese transcurso, ese momentico se sintieron como si hubiesen pasado muchas horas. Cuando él ya logra salir de la petrificada que tenía, cuando él reacciona, se mete debajo de las sábanas, empieza a rezar, se tapa los ojos y nada. Por el miedo que tenía la persona ya en ese momento, ya no pudo dormir toda la noche. Se llevó el susto más grande de la vida. Y pues cuando ya era hora de irse para la escuela, la mamá le dijo pues que estaba muy extrañada en la noche. Él dice que le contó que tenía mucha sed, así que se levantó a tomar agua, que pues que la mamá vio que él estaba despierto, lo regañó porque en vez de estar despierto tenía que estar durmiendo y más a la hora a la que pues lo vio despierto, que pues, tenía la escuela, y pues dice que describió que estaba sentada recargada sobre las rodillas con la mirada perdida y que cuando ella le habló, esa persona no le respondió. Y así termina la historia. La verdad es que esta historia la estoy contando ahorita en la noche y me está dando miedo, porque yo duermo solo, entonces la verdad es que sí estoy sintiendo el furor. ¿Qué le pasó a esa persona? Esa persona al parecer se despierta, ve una silueta, ve que esa silueta como tal al momento de desplazarse no levanta los pies, no hace movimiento, sino que se va arrastrando los pies. Se asusta, no logra entender
quién es o qué es, siente que esa sensación, ese momento, es eterno. Y resulta y pasa que la mamá dice que se levanta en la madrugada porque tenía mucha sed. La persona obviamente nos relata que estaba haciendo mucho calor y que la mamá lo que hace es que ve a esa persona que está despierta, la regaña porque es de madrugada, tiene que ir a madrugar para el colegio, pues tiene que levantarse temprano y ve que está como sobre sus rodillas y con la mirada ida, ¿cierto? Similar a la situación que le pasó al papá años después en Yucatán. Entonces, aquí ya empezamos más fuerte aún, ya le vamos subiendo los niveles. La siguiente historia se llama Las manos huesudas. Así es, muchachos. Las manos huesudas. La persona que nos manda la historia, vamos a tratar de leerla un poquito más textual, debido a los detalles que nos plantea. Dice que esta experiencia ocurrió cuando él tenía 13 años y acababa de salir del hospital. Habían pasado aproximadamente 6 meses internada debido a diversos problemas de salud y pues varias cirugías. Finalmente le dieron de alta, pero él decía pues que obviamente estaba todavía muy débil y aún tenía los puntos de la última operación y una cicatriz muy grande pues que se le estaba sanando. Recuerda que el mismo día que regresó a la casa, la mamá tuvo que irse, tuvo que salir. Por alguna razón la mamá se fue. Uno de los puntos parecía estar infectándose y necesitaba conseguir un medicamento que le habían pues recomendado. Entonces la mamá se va no porque quería, sino porque simplemente tenía que irle a buscar un medicamento para esa, para ese, para ese punto que se le está infectando, ¿cierto? Entonces él dice que la mamá lo dejó en la habitación mientras iba a buscar pues el medicamento. Esa persona, ella estaba sola en la habitación, estaba acostada en la cama. O sea, obviamente se estaba intentando recuperar tras meses en el hospital. Se sentía agotadísima. Imagínense todo lo que el cuerpo tuvo que luchar para sobrevivir y para salir en este caso de esos inconvenientes médicos. Espero de antemano que se encuentre muy bien y le agradezco mucho por esa historia. Dice, intenté dormir, cerré los ojos durante unos momentos, pero algo no me dejaba descansar. No sé qué era, una sensación extraña, una incomodidad difícil de explicar. Por eso, volví a abrir los ojos y fue entonces cuando la vi, una sombra negra, mucho más oscura que la oscuridad normal a la que yo estaba habitada, pues a lo que yo estaba habituada a ver. Entró lentamente en mi habitación. La observé avanzar desde la puerta. Recuerdo que el miedo apareció de inmediato. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y la sombra siguió acercándose hasta llegar a los pies de mi cama. Y entonces ocurrió. Sentí unas manos frías, demasiado frías, como si estuvieran hechas de hielo. Esas manos sujetaron mis tobillos con fuerza. Intenté moverme, no pude obviamente. Intenté gritar, tampoco pude. Mi cuerpo no respondía. Mientras aquellas manos me jalaban de las piernas, sentí otras similares rodeando mi cuello y claramente sentí los huesos. Sentí los huesos, obviamente la sensación era súper helada, súper frío. Me están pasando hielo por la garganta y por mis tobillos. Apretando cada vez más con fuerza, la sensación era muy aterradora. Como si algo intentara partirme en dos. Como si quisiera arrastrarme fuera de la cama mientras al mismo tiempo me estaba ahogando. En ese momento ya yo no podía ver claramente la sombra. Solo sentía aquellas manos, aquella presión. El terror era absoluto. No podía hacer nada. Intenté luchar, intenté mover los brazos, intenté pedir ayuda, pero mi cuerpo parecía inmóvil. Recuerdo haber pensado algo muy específico, que me iba a morir. Cuando esa idea cruzó mi mente, cerré los ojos, no quería seguir viendo, no quería seguir sintiendo aquello. Después de eso no recuerdo nada más. No sé cuánto tiempo pasé, no sé si me desmayé, no sé si me quedé dormida, no sé si esto fue producto del cansancio por todo el tiempo que estuve en el hospital y me estaba acomodando nuevamente a la nueva vida como una persona normal en mi casa. Solo sé que escuché de repente la voz de mi mamá. Me estaba despertando, la escuché decir, oye, estás muy chueca, te vas a lastimar la cicatriz. Abrí los ojos y estaba nuevamente en mi habitación, en mi cama, pero había algo extraño. Mi cuerpo estaba colocado en una posición completamente diferente a la que yo tenía antes, cuando me había acostado. Era una postura incómoda, extraña, como si como si me hubiera movido mientras dormía, o como si alguien me hubiera acomodado de esa manera.
Cuando vi a mi mamá, rompí en llanto, le conté todo. La sombra, las manos, la sensación de que me estaban ahorcando, la sensación de que me estaban arrastrando fuera de la cama. Y lo peor vino después. Durante semanas no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos recordaba aquellas manos, recordaba la sensación, la presión en el cuello, recordaba el miedo. Además existía otro motivo. Durante los meses que permanecí hospitalizada, mi habitación estaba cerca de terapia intensiva. Por las noches escuchaba cosas que ningún niño debería escuchar. Escuchaba a los padres llorar, escuchaba el movimiento apresurado de los médicos y algunas veces escuchaba el silencio que llegaba después. Así es, el silencio que anunciaba que alguien ya no volvería a casa. Aquellos recuerdos ya eran difíciles de soportar, y después de lo que ocurrió esa noche, el miedo se hizo más grande. Durante casi un mes dormí únicamente con mis audífonos. Necesitaba escuchar música, necesitaba escuchar cualquier cosa, porque el silencio me recordaba el hospital, y cuando llegaba el silencio, también recordaba aquellas manos frías y huesudas que una noche aparecieron al pie de mi cama. Qué historia tan espectacular, tan fascinante. De verdad que la conté lo más rápido que pude porque de verdad, qué miedo tan hijo de puta el que me dio, la verdad. Qué miedo. Y, a ver, podemos pensar muchas cosas de esta historia, ¿cierto? Eh, ¿Como cuáles? Claro, esa es una persona que viene, que estuvo bastante tiempo en el hospital, estuvo bastante mal. Era obvio que cuando regresara nuevamente a la vida normal, no iba a ser fácil. Venía agotada ya de por sí. Me imagino que de tanto medicamento, de tanta cosa que le suministraban en el hospital. Así que obviamente esa persona ya venía pues bastante mal. Adicional a eso tengamos en cuenta que lo que le tocó vivir en terapia intensiva de alguna manera lo pudo haber traumatizado. Era un niño y pues escuchar cosas, el ajetreo de los médicos, el lloriqueo de los padres, el llanto de los niños y ese silencio que te acompaña después de que la persona fallece. Entonces pudo haber sido que ella estuviera bastante sugestionada en el momento y que pues esa sensación de esa muerte constante que le estuvo pasando durante mucho tiempo pudo haber sido lo que definitivamente su cerebro trabajó, ¿cierto? Para que le sucediera de alguna manera. Recordemos también pues que esa persona nos menciona cómo quedó una vez su mamá regresó y se dio cuenta como que, hey, te vas a lastimar, ¿por qué estás acostado de esa manera? ¿Qué sucede? Y también nos da esa apertura a creer, a pensar que de pronto sí pudo haber sido algo más. ¿Por qué no? Definitivamente sí pudo haber sido algo más. Y pues aquí yo les dejo a ustedes la gran pregunta, comenten. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido? ¿Se le pegó de pronto algún fantasma, algún espíritu? ¿O definitivamente era la famosa Santa Muerte, que es muy adorada en México? No sé ustedes qué quieran opinar, qué quieran decirme. Aquí en los comentarios me lo hacen saber. Y bueno, sigamos con la siguiente historia. Ya vamos casi que finalizando los relatos del día de hoy. La siguiente historia no tiene título. Vamos a leerla también muy textualmente por los detalles que se nos narran aquí. La historia está buenísima. Dice, eran las 3:15 de la madrugada del 12 de enero de 2022. Empezamos bien aquí porque aquí empezamos con detalles. Fui a dejar a mi novia a su casa. Vivíamos en la misma colonia, solo a 3 cuadras de distancia, pero como era de madrugada, estaba lloviendo y hacía súper frío. Decidí manejar hasta la esquina de su casa. Tenía que cruzar 4 juegos de vías para llegar a su casa, que estaba junto al frente de una vieja estación de ferrocarril. Cuando nos bajamos y nos despedimos, logramos escuchar el frío y tétrico alarido del dolor de alguien que llora o sufre mucho. Ella sin titubear dijo, es la Llorona, seguido se escucha por aquí. Nos asustamos, pero seguimos platicando unos minutos hasta que la volvimos a escuchar otra vez. Como su casa ya estaba justo enfrente y comenzó a llover algo fuerte, ella corrió hacia su casa, no sin antes decirme que me fuera rápido porque si la Llorona te ve y voltea a verte, o bueno, si ves a la Llorona y ella voltea a verte, le da por perseguir a la persona, pues que directamente se atreven a retar. El nombrado patio de la estación es una extensión de terreno grande donde circulaban camiones, autobuses, tráileres de carga, lo normal para una estación ferroviaria de los años 80 y 90. Total, que en un tercer grito se escuchó y entré rápido en mi coche, encendí el motor y apenas manejé unos cuantos metros cuando vi a través del parabrisas una manta, cosal, trapo o gorra blanca de un color
algo fluorescente. Esa cosa que él vio dice que volaba unos 10 metros frente de él, justo arriba desde el parabrisas, y pues que parecía como una especie también de llovizna. Y él decía que él quería estar viendo un espectro pues que estaba volando. Pues él, bastante incrédulo, detiene el coche, eh, mete, dice que por error las luces altas para verlo mejor y para pues obviamente percibir qué era lo que estaba enfrente y arriba del coche. Al llegar el resplandor de las luces, dice que él define, obviamente cuando ya logra ver esta cosa, como una especie de garra o una bata vieja flotando en el aire. Y pues que con el destello de los relámpagos y los truenos lo hicieron ver que la túnica era algo blanca o azulado, ¿cierto? Para la desgracia de él, tenía como la cabeza dentro de un vuelo. Y pues al mostrarla, pues al reflejar con la luz alta, dice que esta cosa se para en seco y voltea hacia él. Empieza a voltear a verlo hacia donde él estaba en el carro. Dice que él nunca le ve el rostro a este espectro. Dice que solamente ve que tiene unas cuencas, las cuencas de los ojos. Dice que pues ahí no tenía ojos como tal, eso estaba vacío como una calavera. Y dice que directamente de un momento a otro ve que algo le empieza a brillar dentro de esas cuencas. Él dice que eran como los ojos de un gato o las de un perro cuando tú le alumbras con la linterna. Y pues que él percibe el cabello largo y despeinado y que obviamente estaba mojado. Entonces dice que la mujer parecía como cuando alguien sale de bañarse, pero pues que el pelo lo ve muy horrible. Dice que lo recuerda muy bien, el pelo era horrible, estaba horrendo, despeinada, o sea, estaba fatal. Y dice que en ese instante no logra conectar los gritos de la Llorona, pues que él había escuchado minutos antes cuando va a llevar a la mujer, con el espectro que estaba enfrente de él. Hasta que él a sí mismo se dije, eso no es algo bueno. El rostro, los cabellos, eso no es de algo bueno. Él dice que él asustado intenta entrar al carro. Dice que el carro obviamente seguía encendido, con las luces encendidas, pero como pues estaba lloviendo, estaba bastante mojado todo, ¿cierto? Bastante lodoso todo. Dice que había agua encharcada y que seguía lloviendo y dice que él se resbala al querer entrar al carro. El impulso obviamente del miedo, de la adrenalina, fue pararse de inmediato, pero las piernas ya no le respondían. Entonces él dice que él mira hacia arriba con miedo para ver si la cosa estaba ahí donde la había visto, pero ya no estaba. Estaba tirado en el suelo, mojándose por la lluvia, cuando un aroma a lodo pestilente, describe así tal cual, y agua podrida llenó el ambiente. Justo atrás de él escucha el fuerte alarido de la famosa Llorona. Él escuchó ese grito que había escuchado con la novia minutos antes, lo escucha de inmediato. En ese instante conectó una cosa con la otra, el espectro que acababa de ver con los gritos de llanto y el dolor. No podía creer que estaba presenciando a la Llorona. Y pues que cuando esta cosa grita otra vez, ya entonces él la ve que estaba flotando a una distancia muy cerca de él. Él dice que quizás unos 5 metros. Como él estaba en el piso, él logra ver esta cosa nuevamente por la llanta trasera. Él dice que el manto blanco él lo ve pasar, flotar, y pues que, pero que no estaba mojado por la lluvia, bastante raro, ¿cierto? Dice que él se tira al lodo y el agua de los charcos y que se queda paralizado por un momento. Él se queda inconsciente, no voltea a verla, estaba cagadísimo de miedo en ese instante y fue que pues se le postra enfrente de él, al lado de él, y él dijo, no, aquí ya me llevó, aquí ya fue. Y entonces que dicen que esta cosa se llevaba a la gente cerca de la estación donde él había dejado a la mujer. Había un río a unos 20 minutos y que ahí pues decían que supuestamente este espectro se llevaba a la gente y la ahogaba ahí. Y en ese instante él escucha el claxon de un carro y ve unas luces acercándose. Era un taxista que pasaba en ese momento y tuvo el valor y la audacia de acercarse al carro justo cuando pues le estaba pasando lo que estaba pasándole con el espectro, con la Llorona. Cuando él hace el ruido con el claxon y acelera, unos vecinos se despertaron, escucharon un alboroto, también comenzaron a gritar y a hacer ruido. Y ya ese espectro se eleva, vuela literal y se desaparece entre unos árboles. Y pues, dada la oscuridad de la noche y con la lluvia, pues ya no se vuelve a ver.
El taxista que lo ayuda lo levantó del suelo, la familia pues que estaban por ahí cerquita que se despertó, se acercó a él. Todos le dijeron que qué bárbaro y qué suerte tuvo ese día que la Llorona no se lo había llevado. Y pues que efectivamente el grito que se escuchó en la cara, las personas dijeron que no se atrevían a salir porque también habían escuchado esos gritos. Entonces, entonces obviamente lo único que los hizo reaccionar fue cuando el taxista pita y pues definitivamente ya pues ahí toman valor y salen y también ellos ven definitivamente lo que les estaba pasando en el momento. Él dice pues que él estaba súper asustado, consciente de todo lo que había acabado de pasar, de lo que había acabado de vivir y que no solamente él lo estaba viviendo, sino también las personas que lo socorrieron. El taxista también vio lo que le estaba pasando. Dice que él no pudo dormir el resto de esa madrugada ni los días siguientes. La mamá dice que lo curó para pues ese susto, para ese miedo y pues que también lo curó para que la Llorona la próxima vez que fuera por él, porque normalmente dicen que cuando la Llorona hace ese tipo de apariciones, marca a las personas cuando no se las lleva, pero quedan marcadas. Es muy posible que más adelante se la volviera a encontrar y que definitivamente se lo iba a llevar. Y dice que por alguna extraña razón empezó a perder peso los siguientes días. Empezó a perder peso. Con el tiempo él logra componerse y dice que hasta el día de hoy los vecinos, el taxista, él dice que se hizo muy buenos amigos de la gente y dicen que no, que efectivamente lo que le pasó fue que él vio a la Llorona y que ellos escuchan por ahí por esa zona muy cerquita el llanto. Y la leyenda, pues la historia, lo que se dice es que es una mentira de que si tú escuchas a la Llorona en su llanto cerca es porque está lejos y que si lo escuchas lejos es porque está cerquita. Dice que eso es pura mierda, que eso es mentira, que eso no funciona así. Él la tuvo de cerca y dice que fue algo muy aterrador y sobre todo él describe el ambiente del agua podrida, de esa sensación de muertecina que se hace en el ambiente cuando esa cosa está cerca. Y dice que no, nada, que también escuchar a la Llorona definitivamente sí es un presagio de malas noticias o de acontecimientos negativos en tu vida. Y dice que es muy cierto, dice que la novia con la que llevaban 5 años de relación, que fue a dejar esa noche que le pasó ese desafortunado en la casa, en la carretera, perdón, y con quien estaba comprometido para casarse, terminaría con él ese mismo mes sin volverse a ver. O sea, ese mismo mes terminó con su pareja con la que llevaban una relación bastante larga y no se volvieron a ver nunca más. Dice que después una tía muy querida por él se enfermó de una manera muy inexplicable de un cáncer y se murió como en 2 o 3 meses. Y dice que la suerte también le cambió a él. Dice que él desde esa ocasión, desde esa época, le empezó a ir muy mal. Y que él dice que él ya no volvió a ser el mismo. Entonces, dice que él se fue a vivir a la ciudad de Matamoros, se fue a vivir muy lejos para no seguir cerca de ese lugar donde le habían sucedido esos hechos. Y que pues dice que lleva mucho tiempo sin poder ver a su familia, pero que tampoco ha vuelto a experimentar como alguna otra situación de esa índole y que siente que su vida cada vez toca más fondo. Dice que él no sabe qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede. De repente es como si estuviera en una inexplicable tristeza, en una depresión. Dice que él no sabe qué es lo que le pasa. Dice que desde hace 4 años que le sucedió esto de la Llorona, él dice que su vida no se volvió a componer y que él la odia tanto porque después de ese hecho la vida le cambió por completo y que él ha tratado de otra vez volver a encarrilarse nuevamente en la vida que él llevaba anteriormente y dice que por más que ha intentado no ha podido. Entonces esa es la historia desagradable y terrorífica que esa persona nos cuenta. Efectivamente tuvo de frente a la Llorona, sobrevivió para contarlo, se tuvo que hacer curaciones para quitarse la marca que ese espectro deja, porque dicen que ese espectro deja una marca y que incluso él lo sufrió 4 años más. Una vez le pasó ese suceso, que terminó relaciones, gente cercana a él se murió, se tuvo que ir a vivir a otra parte, que nada en su vida encajaba y que él dice que pudo haber sido por ese suceso. No sé ustedes qué piensen, que se les viene a la mente al respecto, pero la verdad es que esta historia, la verdad es que estoy dudando realmente cómo voy a hacer para irme a dormir ahora. Me va a tocar poderme ver videitos, no sé de qué, pero la verdad es que sí sentí el furor con esta historia. Y la verdad es que la historia que me queda es una historia muy, muy cortica. Quise ya anexarla para dar por terminada esta sesión de relatos nocturnos
historias de terror. Dice, un domingo al mediodía había terminado de lavar los trastes del desayuno y me puse a llenar una piscina para que mi hijo se metiera, ya que hacía mucho calor. Antes de empezar con la historia, tengo que comentar que en mi casa, desde antes de mis padres, ya habían sucedido cosas extrañas a mis hermanos y a mi mamá. El cuarto de la televisión, que antes era de mis hermanos, que es donde pasó lo que les voy a contar. Mientras mi hijo estaba dentro de la piscina, yo lo vigilaba por la ventana de la cocina. En eso mi hijo me señaló que alguien se había asomado por la ventana de esa habitación, lo cual para mí fue curioso, ya que en la casa en ese momento solo estábamos él y yo. Era domingo al mediodía. Mi mamá había ido a una reunión de su religión y mi sobrino que vivía con nosotros no llegaba a la casa. De hecho, al principio pensé y creí que era él, pero no recordaba haberlo escuchado llegar en la mañana, ya que pues él trabajaba en un casino por las noches. A las horas llegaron mi mamá y mi sobrino y les comenté lo que había pasado. Él se quedó serio y me dijo que hacía unos días le pareció verme sentado en el sillón de cuarto mirando la televisión y que me habló y al ver que yo no le contesté, imaginó que me había vuelto a pelear con la mamá de mi hijo. Pero cuando fui hacia la cocina, yo entré por la puerta, venía del patio de atrás. Dice que le dio mucho miedo por las anécdotas que escuchaba de mis hermanos mayores sobre la casa. Y bueno, la verdad es que creo que en Insidious, en la noche del demonio, creo que hay una situación así, que es que creo que ellos se están mudando de la casa y ven como que un niño que entra como que está jugando como que está saltando, no recuerdo muy bien. Creo que es la mujer de uno de los protagonistas del papá de los niños. Creo que se están acomodando, se van a mudar o están en una nueva casa y este espíritu que es de un niño, cuando ella está afuera, creo que sacando una basura y se asoma y por una de las ventanas para mirar como hacia donde está la sala, ve un niño de blanco que está saltando, que está jugando y cuando ella abre la puerta y sale como a ver ese niño de repente le sale como no sé si es de un tocador, no me acuerdo muy bien y le sale así de repente y que fue puta susto esa escena de esa película. Ahí les dejo estas historias el día de hoy. Mi nombre es Julián Quintana. Quiero agradecerles de antemano por haberse quedado hasta el final. Recuerden nuestras páginas para que nos sigan, para que se suscriban. Lo que te mira en la oscuridad en Instagram, en Facebook. Recuerden que este podcast no solamente va a estar subido hoy mismo aquí en YouTube, sino que también va a estar en Spotify disponible para que lo puedan escuchar, lo puedan disfrutar. Y nada, muchas gracias. Recuerden enviarnos sus historias a lo que te mira en la oscuridad @gmail.com o pues ir a nuestras páginas de Instagram o aquí mismo en los comentarios dejar sus historias para que sean narradas. Muchas gracias de antemano. Gracias por escuchar lo que te mira en la oscuridad, por hacer posible este proyecto y pues solamente agradecimientos para todos ustedes. Muchísimas gracias y a los nuevos sean bienvenidos a este canal. No les dé miedo suscribirse, apoyen eso, ¿ok? Muchas gracias, hasta luego.